Bien, hola, estamos en una clase teórica de Historia de España de segundo de bachillerato. Bien, hoy vamos a explicar el catalanismo, ¿vale? Dividiremos en dos partes el catalanismo. Dividiremos la primera parte en el catalanismo cultural, que es la de que vamos a hablar hoy, y la segunda la dividiremos, o sea, la segunda parte será el catalanismo político, que es la que hablaremos sobre ella, pues si no durante estas semanas, durante la que viene, ¿vale? Bien, empezamos. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre el catalanismo, ¿vale? Bien, el catalanismo que conocemos hoy en día, en la conciencia nacional que hay en algunos catalanes, los problemas que han habido durante los últimos años o los años que lo llevan arrastrando este catalanismo. Bien, surgió a principios del siglo. Bueno, al principio no, surgió en el siglo XIX, sobre mediados del siglo XIX, ¿vale? Y en primer momento, este catalanismo pues apareció como un movimiento cultural, ¿vale? Un movimiento cultural del que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y después, pues este catalanismo se convertirá en algo más. Bueno, no, se convertirá en algo más, no, se convirtió en un catalanismo político, ¿vale? Que esto es lo que desenvolupa lo que tenemos hoy en día, el problema que tenemos hoy en día, que pues algunos catalanes se quieren independizar, bueno, toda la historia que ya sabemos, ¿no? Bien, empezamos. La primera parte del catalanismo tiene un punto, ¿vale? Que como podemos ver aquí es el catalanismo cultural, pero que se divide en dos subpuntos, ¿vale? Bien, pues empezamos. Desde el decreto de nueva planta, ¿vale? En el 1716, que en el decreto de nueva planta pues se hizo la abolición de la antigua corona de Aragón, ¿vale? Pues quedó abolida esa antigua corona de Aragón que formaba Valencia, las Islas Baleares, Cataluña y Aragón, ¿vale? Eh, entonces se enfrentaron los intentos de centralización cultural y política por parte del Estado, ¿vale? El catalán quedó reducido a un ámbito popular. ¿Esto qué quiere decir? Que quedó reducido a un ámbito popular. Pues que quedó reducido a que lo usaban de forma cotidiana las más populares. Es decir, en ese momento las clases más populares eran las clases pobres. Las clases más populares significa las clases sociales que más gente hay. Es decir, en ese momento pues era la clase obrera, la clase del campo, la clase rural, ¿vale? Pues estos, ¿vale? Bien, algunos por aquí, que algunos intelectuales intentaron buscar las raíces del catalán, ¿vale? Las raíces del catalán en la Edad Media, pues porque se interesaron y querían saber de dónde venía el catalán que hablaban estas clases populares, y la buscaron en la Edad Media porque fue una buena época literaria, ¿vale? Entonces, ya más tarde, como hemos dicho al principio, surgió ya el principal movimiento, ¿vale? El principal movimiento. Surgió en la década de 1830, ¿vale? Pues surgió un movimiento literal y cultural. Este movimiento en Europa eh, se está viviendo una época del movimiento del romanticismo, ¿vale? Si queréis ya pues hacemos otra clase del romanticismo cuando queráis. Entonces, como en Europa se está viviendo el romanticismo, se vio muy influenciado por el romanticismo, ¿vale? Este movimiento lo llamaron la Renaixença, ¿vale? El renacimiento en castellano, el resurgir, por así decirlo, ¿vale? Este movimiento quería reivindicar el renacimiento de la lengua,
de lengua catalana como una lengua literaria que se pueda escribir en libros, que se pueda enseñar en clase, que se pueda hablar en eventos oficiales, por ejemplo, y de prestigio, una lengua que tenga pues prestigio. También quería reivindicar la cultura pasada catalana, ¿vale? La cultura que había catalana, y entonces formaron una nueva identidad colectiva, ¿vale? Se dice por muchos, y en los libros de historia que os leáis, o los artículos que leáis, o los libros, cualquier libro que leáis, pone que, bueno, el artículo de Loda Patria, ¿vale? De Carles Aribau, que fue publicada en el diario El Vapor, se dice que es el inicio del movimiento, de este movimiento de la Renaixença. ¿Por qué? Porque afirma que hay una existencia colectiva en Cataluña, que está empezando a haber una existencia colectiva en Cataluña. Bien, este artículo fue publicado en el 1833, ¿vale? Más tarde, en el 1859, también hubo un avance muy, muy bueno, ¿vale? Que fue que se promovieron, que se promuvo la restauración de los Juegos Florales. ¿Qué fueron los Juegos Florales? Pues fueron un concurso literario, ¿vale? Básicamente fue un concurso literario. Bien, entonces hemos visto ya la introducción, ¿vale? Y ahora hemos visto también el punto 1, el catalanismo cultural, que hemos hecho una pequeña introducción, un pequeño una pequeña situación cronológica de dónde estábamos para situarnos bien y saber en qué punto nos encontramos del tema, ¿vale? Bien, y ya hemos visto el punto 1, el punto 1 sub 1, y hemos explicado qué era la Renaixença, que ya hemos dicho que fue un movimiento cultural y literario que se produjo en la década de 1830 y que el inicio de este movimiento se dice que es cuando Carles Aribau publicó el artículo de Loda Patria, y que este movimiento pues quería reivindicar la lengua, el renacimiento de la lengua catalana como una lengua literaria y de prestigio. Bien, seguimos. Pues vamos ya al 1.2, ¿vale? Bien, como hemos dicho al principio del vídeo, la Renaixença, o sea, las clases populares fueron las que continuaron usando el, el, el catalanismo, ¿no? O sea, la lengua de catalana, ¿vale? Entonces, o sea, siguieron utilizando esto, a pesar de que el castellano era la única lengua oficial, ¿vale? Que se utilizaba en actos oficiales, que se enseñaba en las escuelas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la Renaixença también mantuvo vivo la cultura popular, ¿vale? Cuando la burguesía comenzó a utilizar más el catalán, lo hizo no en un ámbito cotidiano, de hablarlo del día a día, sino que lo hizo más en un ámbito de poesía, ¿vale? Empezó a utilizar el catalán con la poesía, ¿vale? ¿Y esto qué pasó? Pues que la poesía estamos acostumbrados a verla en un lenguaje culto, en un lenguaje arcaico, ¿vale? Entonces la burguesía, cuando empezó a utilizar el catalán con la poesía, lo hizo en un lenguaje culto. Entonces, ¿qué pasó? Que a las clases populares esto no le gustó. Entonces empezaron a criticar esto, ¿vale? Empezó a criticar que la burguesía utilizara el catalán como el catalán con un lenguaje culto, porque ellos no entendían lo que ponía ahí, no entendían el mucho significado de muchas palabras, porque el catalán que usaban las clases populares era un catalán
no formal. O sea, era un catalán de, por ejemplo, de hablar con tus colegas, ¿sabes? ¿Me entendéis? Bien, entonces, los juegos florales que hemos dicho antes que se restauraron en el 1859 también contribuyeron mucho a la formación de una lengua literaria culta. ¿Por qué? Porque esto era un concurso de literatura, un concurso literario. Entonces, a la gente pues que se participaba en el concurso utilizaba un lenguaje bastante culto y bastante bien formado, bien estructurado, ¿vale? Entonces, también esto también lo criticó las clases populares porque no entendían lo que ponía, ¿vale? O sea, sí lo entendían, pero muchas palabras no entendían el significado concreto. Muy bien. Eh, entonces aquí ya viene cuando a la segunda mitad del siglo XVIII, perdón, XIX, que se me ha colado ahí un número, los intelectuales que eran contrarios al elitismo del movimiento, ¿vale? O sea, los intelectuales que eran contrarios a la tradición está el movimiento, es decir, por una parte están los intelectuales cultos que utilizan un lenguaje y por otra están las clases populares que utilizan otro, pues decidieron hacer la tradición popular más rica y más propensa, más cercana a la mayoría de la población. Es decir, que quisieron hacer una tradición popular muy grande, muy extensa, y que tanto intelectuales como las clases populares se pudieran juntar, por así decirlo, llevarse bien, entre comillas, llevarse bien, para así hacer la tradición, como pone aquí, más rica, ¿vale? Entonces crearon diversos canales de difusión. ¿Qué significa canales de difusión? Pues crearon diversas organizaciones, agrupaciones que ahora posteriormente veremos para pues eso, transmitir el movimiento, ¿sabes? Expandir el movimiento, mejor dicho, ¿vale? Y bien, pues como hemos dicho antes, querían acercar la cultura elitista, que era la cultura intelectual, a la popular, ¿vale? Entonces los canales de difusión más importantes, esto si estáis en segundo bachillerato, en la selectividad suele salir, en los exámenes de historia suele salir, así que los canales de difusión más importantes fueron el cantoral, la prensa y el teatro, ¿vale? Bien, el cantoral, empezamos por esto, el cantoral en castellano, fue una de las primeras formas de difusión del movimiento, o sea, fue una de las primeras que existió, ¿vale? Josep Anselm Claver es un catalán bastante famoso aquí en Cataluña. En el 1850 fundó una sociedad, la Societat La Fraternitat, se llamaba así, la Societat La Fraternitat. Que esto, ¿vale? Esta sociedad posteriormente dio paso a los famosos Corts de Claver, que eran pues unos famosos cantos, una famosa tradición, por así decirlo, ¿vale? Esto es más teórico, más que nada. Vale. ¿Qué pretendía Josep? ¿Qué pretendía Josep con esto? Pretendía que los obreros, ¿vale? Que trabajaban en Barcelona, porque esta sociedad se creó en Barcelona, ¿vale? Los obreros que trabajaran en Barcelona, en su tiempo libre, se acercaran, se unieran al canto oral, ¿vale? Para crear una tradición popular extensa, como ya hemos dicho, y muy rica, y que pueda llegar a la mayoría de la población, ¿vale? Bien, seguimos. El teatro, pues fue el único arte de masas, como ya sabemos, del siglo XIX. ¿Qué quiere decir que fue el único arte de masas? Quiere decir que fue, pues, como si ahora solamente hay cine, pues así decirlo, pues la gente solamente, o sea, no hay fútbol ni nada, solo hay cine. Pues es como si la gente solo va a ver cine, ¿vale? Era el único arte que movía masas de gente,
Es decir, que mucha gente iba a ver. Era lo único que mucha gente iba a ver. También en esa época era lo único que la gente podía ver. Porque no existía ni la televisión ni nada, ¿vale? Bien, entonces se crearon organizaciones, agrupaciones en Barcelona, ¿vale? Estas agrupaciones se llamaban talleres, fueron anominadas talleres. Uno de los talleres más importantes fue, este nombre os tiene que clavar si estáis en segundo de bachillerato, o si vais a hacer segundo de bachillerato, si estáis en primero y vais a hacer segundo de bachillerato, Federic Soler, ¿vale? El taller de Federic Soler, o más bien conocido como Serafí Pitarra, ¿vale? Hacían obras teatrales representadas en un catalán popular. ¿Qué quiere decir? El catalán que hablaban las clases populares, ¿vale? Porque Federic Soler defendía más bien el uso del catalán popular, ¿vale? Bien, también el movimiento se difundió en la prensa, en cuadernos semanales y en revistas, pero no eran, no eran, como decirlo, no eran diarios 100% catalanes, sino que el primer diario catalán que veremos en la segunda parte del tema, en la segunda parte que es el catalanisme polític, no fue creado hasta 1879 por Valentí Almirall, pero eso posteriormente lo miraremos porque Valentí Almirall es un personaje clave y siempre se suele preguntar, ¿vale? Bien, entonces ya vamos al último punto del tema, bueno, el último punto, las últimas frases de la primera parte del tema, perdón, que dice que algunos artistas, como Ángel Guimerá fue, para que no lo sepáis, un director que hacía obras de teatro, que escribía las obras de teatro muy buenas, porque os recomiendo que os veáis Terra Baixa o Marisel, que son la verdad muy buenas, ¿vale? Pues quería modernizar, él y otros intelectuales querían modernizar, he puesto el ejemplo de Ángel Guimerá porque es el más famoso, el más conocido, ¿vale? Pues nada, quería modernizar la lengua catalana. Entonces surgió un movimiento de modernismo, ¿vale? Pues que fueron los creadores de la lengua catalana literaria y moderna. Nada, que vieron que la lengua catalana a lo mejor tenía un vocabulario de un siglo atrás o una cosa así, y pues nada, pues quería modernizarla y hicieron la lengua literaria moderna catalana y ya está. Pues bien, hasta aquí la primera parte del tema. Como ya hemos dicho, hemos visto el catalanismo cultural, ¿vale? Que nada, es un punto dividido en dos. Y en la siguiente clase pues veremos ya el catalanismo político, que ya, como podemos ver, es un poquito más extenso, tiene 5 puntos. Y dentro de esos 5 puntos hay subpuntos de cada punto, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, espero que me haya explicado bien. Los apuntes están en catalán porque yo soy un estudiante de segundo de bachillerato que está estudiando humanidades sociales y humanidades y ciencias sociales, y pues que se está preparando para hacer la carrera de historia y arqueología. Y bueno, pues soy bastante bueno en historia dentro de lo que cabe, y pues me apetecía ayudar a la gente como otros me han ayudado a mí. Así que espero que os guste, que lo compartáis y que si tenéis alguna petición de algún vídeo especial, que me lo pidáis, que yo lo haré sin problema. El siguiente tema que haremos después del catalanismo será la Segunda República, y ya empezaremos directamente con la Guerra Civil. Estos primeros vídeos serán de historia de España. También puedo explicar, si queréis, la restauración borbónica o alguna otra cosa que me pidáis, como la guerra de independencia de España o algo, ¿vale? Así que nada, os dejaré en mi correo también para que me enviéis algunas peticiones. Si queréis apuntes, también tengo apuntes de casi todo. Eh, sí, prácticamente de casi todo. También tengo apuntes de historia del mundo contemporáneo de primer de bachillerato, y tengo, bueno, me podéis ir pidiendo. Y bueno,
Pues nada, espero que os haya gustado y que lo compartáis. Chao.